Bueno, vamos a hablar del Liberty. En el Liberty se dan varias cosas porque el Liberty es uno de los locales más antiguos y podemos decir de que, bueno, una de las características que tiene el Liberty es la cantidad de sombreros que tiene. Creo que son 3.000 los sombreros que están ahí. Y una de las explicaciones que se dice de por qué hay tantos sombreros era porque las mismas personas los dejaban ahí. Es decir, cuando bebían mucho, ¿cierto? Colocaban la cabeza y ya no daban más, se retiraban y el sombrero quedaba ahí. Entonces, lógicamente, don Carlos o las personas que estaban anteriormente lo guardaban. Esa es una de las teorías. Y lógicamente, hay algo que sea en particular, que todos estos locales de Valparaíso, los antiguos, Roland Bar, Jaco, una serie de otros locales, los marineros dejaban cosas, para la playa, dejaban objetos. Entonces, a veces podía ser un salvavidas, una gorra o cualquier elemento portuario, cadenas, eslabones no sé. Y eso también habla un poco de este espíritu de orilla. Valparaíso, podríamos decir que no solamente era un puerto que recibía barcos, sino que también un puerto que recibía marineros, porque los marineros fueron los primeros en contar cómo era nuestro Valparaíso. Entonces, estas historias que se van contando, estas historias que se van narrando, estas canciones que se van cantando, que van contando historias de amores, de este marinero que en cada rincón deja un amor, como decía Neruda. Este Valparaíso es un Valparaíso vivo. Tenemos el caso de los chuchos, como les contaba, que ellos van haciendo este rescate de los boleros y porque hay que señalar que por un lado está la identificación con esta música de ritmo valperuano, pero también hay otra que también se da, y esta viene dada por la cueca chora. La cueca chora que nace acá en Valparaíso y que es una cueca, dijéramos, no es la cueca campesina que habla del arado, sino que aquí habla de las realidades sociales que se viven acá, el realce del choro del puerto, pero también de los romances, pero un romance bastante particular. Que entonces, acá en el Liberty se da eso de la cueca chora, los días jueves la gente baila y la gente se impregna un poco de este espíritu. Y aquí hay algo particular también porque en el Liberty se vende el famoso chichón, que es esta cosa de chicha con vino pipeño, que algunos lo beben y que, claro, lo beben en un principio, seguramente no se atreven a bailar cueca, pero después, una vez que ya están pasaditos, ¿cierto?, salen a bailar y bueno, y ahí la cueca se baila, no sé, como salga, ¿no? Eso habla un poco del espíritu del Liberty, de que mantiene esa tradición de rescatar por un lado este espíritu de la música cebolla, del bolero y también de la cueca. Y no podemos dejar de lado el wander, porque el wander también es un elemento fundamental dentro de todo nuestro historial. Y uno de los personajes que uno recuerda es el de la barra del wander, que es el loro. El loro que iba a todas, un loro que era lanchero y que desgraciadamente nos dejó. El loro es uno de los grandes personajes del barrio Puerto y uno de los que nos dejó esa herencia de este loro que está en las buenas y en las malas con el wander. Pensemos que el wander el wander podríamos señalarlo como una de las grandes instituciones de Valparaíso, que podría incluso estar a la par con las instituciones navieras o bien marítimo de la Marina, dijeron. O sea, es una institución por sí sola. Muchas veces me he encontrado con algunas personas que me han dicho, sí, pues hay amigos que me han dicho que han estado allá en Siberia, en Rusia, con la polera del wander, o en rincones muy aislados, que uno jamás va a imaginar que alguien va a andar con la polera del wander.
este Wander que es Pate Perro, un Wander que tiene todas las características para ser el equipo, no quiero decir más importante de Chile, pero sí a nivel mundial el que más nos representa internacionalmente. Porque dentro del país podríamos decir de que dentro de los 3 equipos está dentro de los 3 equipos más populares de Chile. Pero si uno tiene que señalar cuál es el equipo que predomina y que sobresale cuando uno sale al mundo, Wanderito. Y tal vez es por esta naturaleza que tiene de ser Pate Perro. El chileno Pate Perro lo lleva adentro. Entonces donde quiera que vaya nos lleva al Wander. Hay personas que sienten nostalgia por este puerto y se llevan su polera y la muestran en los distintos rincones como su mayor tesoro. Entonces da lo mismo si en el lugar que vaya en la tabla de posiciones. Ser wanderino es algo más que pertenecer a un equipo. Es parte de pertenecer un poco al espíritu de Valparaíso. Cosa que no ocurre con Everton, por ejemplo. Vamos a hablar ahora sobre el Cristo de la Matriz. Bueno, el Cristo de la Matriz podríamos señalar que dentro del imaginario o dentro de la imaginería religiosa y dentro de la fe cristiana es uno de los personajes más importantes de Valparaíso. El Cristo de la Matriz que nosotros tenemos acá, que es nuestra imagen más valiosa de Valparaíso, es un Cristo del periodo de la colonia. Es un Cristo que surge como un regalo, o mejor dicho, como una compensación que hizo el rey de España, Felipe II, a la Catedral de Santiago. Originalmente, Francis Drake había asaltado la ciudad, había llegado acá a Valparaíso, que era una simple aldea, y al no encontrar nada, salvo muy pocas cosas, entra a la iglesia de la Matriz y se lleva un cáliz de oro junto con unas vinajeras. Esto llega a oídos del rey Felipe II y el rey decide compensar a la región, a la Catedral de Santiago, con un Cristo que mandó a hacer a un artista japonés. El Cristo llega a la ciudad de Valparaíso y al llegar aquí a la ciudad de Valparaíso se decide transportarlo a lo que es Santiago, por el camino de Carretas, que es el camino de la subida Francisco Echaurren, y de ahí de Casablanca a directamente Santiago. Inicialmente este Cristo llegó en un cajón enorme y debía ser transportado por una cuadrilla de bueyes. El día estaba lluvioso y la carreta se empantana. Bueno, esto genera que la cuadrilla de bueyes sea duplicada y sin embargo no se mueve. Las personas a cargo del transporte deciden abrir y saber de qué se trataba y ven al Cristo. El Cristo se queda acá y al quedarse lo ven y dicen, bueno, el Cristo no se quiere ir, es una señal divina. Entonces se queda el Cristo. Y hasta el día de hoy ha permanecido acá y ha generado un sinfín se han creado un sinfín de mitos y de creencias en torno a él. Una de ellas es cuando azotaba un tsunami la ciudad de Valparaíso y el padre de la época decide sacar al Cristo al patio, ¿cierto?, al atrio de la Matriz, y milagrosamente se detienen las aguas. Después, posteriormente, en los años 1700, ocurre lo mismo en la Plaza O'Higgins. Se lleva el Cristo hasta allá y ocurre exactamente lo mismo, detienen esas aguas.
en el año, para 1906, para el terremoto, se saca el Cristo en procesión y se lleva al Alejo Barrio para rezar por las personas. O sea, es un Cristo que las personas participan con él, no es un Cristo decorativo, dijéramos, es un Cristo que las personas lo sienten y lo transportan y son capaces de estar con él, dijéramos. Y uno de estas creencias precisamente habla de que el día que el Cristo toque su mentón perdón, la creencia es que el Cristo, antiguamente se decía que el Cristo se podía pasar una hoja de papel por su mentón y su pecho, y que con el paso del tiempo el mentón con el pecho se han ido pegando y se ha ido juntando. Entonces el día que se corte su cervijo, su cuello, ese día va a ser el fin del mundo. Esa es una de las creencias. Entonces el Cristo tiene también un lugar importante en todo lo que es las creencias religiosas y también la importancia como personaje de Valparaíso. Es la reliquia, es el tesoro más grande que poseemos y el más antiguo. Cada uno de los personajes que he ido nombrando tienen el valor de identificar a Valparaíso de identificar a Valparaíso con algún... Voy a repetir eso. Sí.